Yo le quiero hacer un llamado desde esta humilde iglesia a las asambleas de Dios, a sus directivos, presidente, secretario, todos, a las iglesias de Dios, director, secretario, todos, a la iglesia cuadrangular, director, secretario, todos, a la alianza evangélica, director, secretario, todos. Les hago un llamado. Cuando el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 se juntó, no se juntaron para comer, no se juntaron para darse premios de 40 años, 50 años, 60 años de ministerio. No se juntaron para recibir el apóstol, el querubín y el serafín. No se juntaron para un congreso. ¿Usted sabe para qué se juntó el primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15? Para estar atentos y resolver cualquier cosa que atacara la fe del evangelio. Hoy las asambleas, las iglesias de Dios, la cuadrangular, ya no se reúnen para tener cuidado de lo que entra y no entra a la iglesia del Señor. Aquí en Panamá, hermanos, entró el falso evangelio de la prosperidad en las narices de todos ustedes, en las narices de todos ellos, y nadie detuvo. ¿Dónde estaba la asamblea de Dios? ¿Dónde estaba la cuadrangular? ¿Dónde estaban todos los apóstoles? ¿Dónde estaban cuando esa basura entró aquí? ¿Dónde estaban cuando llegó el G12 del modelo de Jesús, del encuentro, el preencuentro y el requete encuentro? Yo estuve presente en una reunión donde todos ustedes dijeron y sabían que eso era mentira y que eso era falso. Yo estuve allí. Allí estaban todos ustedes. Por la gracia de Dios me permitió sentarme en esa reunión en Osana. Yo estuve en ese salón, más de 12 personas. Por algo Dios me sentó allí. Y todos ustedes reconocieron que el sistema G12 del modelo de Jesús era falso. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué se quedaron callados? Esto a mí nadie me lo contó. Dios me sentó en esa reunión. Yo lo escuché. Estaban todos ustedes. Cuando llegan todas estas mentiras, ¿dónde estaban los concilios de Panamá? ¿Dónde estaban? Cuando querían que fuera Cristo más la ley, el apóstol Pablo dijo un momento. Bernabé dijo un momento, vamos a hacer un concilio. Vamos a hacer un concilio, es que no es Cristo más la ley. No, vamos a pararle el asunto a esto. Cuando se hizo el concilio, según Gálatas capítulo 2, no fue para comer, no fue para beber, no fue para darse premios, no fue un congreso. Fue para resolver y atender los asuntos del Señor. Hoy estos concilios, estas asambleas, estos grandes apóstoles y grandes títulos ya no hacen concilio para guardar a las ovejas del Señor de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Ahora ellos se convirtieron en parte de la falsedad. ¿Cómo lo pueden detener, hermanos, si ellos son parte del asunto? ¿Cómo lo pueden detener si ellos mismos son los que están diciendo que pacta con Dios, que ven que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a todo? ¿Cómo lo van a detener si son ricos y millonarios a causa de ese modelo de Jesús que lo único que busca es la plata y la riqueza de la gente? ¿Cómo van a defender a las ovejas de estas cosas? Por supuesto que no se iban a dar cuenta de que esta falsa doctrina que niega la Trinidad, si no se dieron cuenta y ahora son partícipes de eso, de las primeras cosas que menos se iban a dar. En Panamá, apóstolas y apóstoles están negando las tres personas. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo es posible que eso entró y nadie se dio cuenta y nadie dijo nada? Encima de eso los invitan a sus iglesias. Vergüenza le deben dar. Vergüenza les debe dar.
lugar donde usted, Dios le permite seguir conociéndolo, es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Sí, sabemos que en la casa podemos buscar la Biblia, podemos encontrar un mensaje en internet, pero Dios te dio este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí usted está sirviendo al Señor, conociéndolo, siendo formado, siendo procesado. Cada cosa que pasa en nuestras vidas es de bendición, porque en las manos de Dios, hermanos, a los que le amamos, todas las cosas, absolutamente todas, nos ayudan para bien. Quizás hoy en este momento no lo entiendes, hoy quizás no lo comprendes. ¿Por qué me está ocurriendo esto? ¿Qué me pasó? ¿Qué ocurrió? ¿En qué fallé? Estás en la mano del Señor. Estás en las manos del Señor. Y hoy estamos contentos. ¿Por qué? Porque hoy terminamos una serie muy especial. Una serie que no solamente enseña sobre lo que se conoce como la doctrina de las tres personas o la doctrina de la Trinidad. No solamente que estamos conociendo esto a nivel de doctrina, sino que usted está aprendiendo a defender esto. ¿Por qué? Porque hay personas que no se han dado cuenta de que posiblemente están en un lugar donde no creen en las tres personas de la deidad como individuales y unidas en un mismo espíritu y esencia, proyecto, propósito. La doctrina mal enseñada del sebelialismo que hemos venido desconstruyendo aquí, mostrando la falsedad de esa doctrina, sabemos que se infiltró en muchas iglesias. Y hoy tenemos un mensaje bastante fuerte al final para nuestros concilios, para nuestras asambleas, para las iglesias de Dios, para los cuadrangulares, aquellos que han tomado una postura de eminencia, de autoridad, que prácticamente controlan y dirigen a todas las iglesias en Panamá. Hoy tenemos un mensajito para ellos, usted no se lo pierda. Sí, hermanos, tenemos un mensajito para ellos en el amor del Señor. Pero esa doctrina, hermanos, que se le llama modalismo, sorprende a muchas personas que cuando conversan con otro cristiano les comienzan a decir: no, pero es que no hay Trinidad. Esa palabra Trinidad se la inventaron por allá los católicos y empiezan a descomponer lo que está escrito y revelado desde Génesis, Apocalipsis. Cuando era niño hablaba como niño. Dios vino revelando las tres personas, su Trinidad se viene revelando desde Génesis. En esta serie vinimos observando textos en el Antiguo Testamento que claramente registran las tres personas. Si alguien no vio las primeras partes de esta serie, están disponibles en el canal. En la sección de en vivos están las tres partes. Esta es la última, la cuarta parte. Y vimos como personajes muy especiales registrados en la Biblia, como el ángel de Jehová. ¿Recuerdan el ángel de Jehová? Indiscutiblemente vimos cómo la interacción del ángel de Jehová, como ángel de Jehová en aquel tiempo le daba a Jehová la gloria, la honra. Manoa, no me sacrifiques el cordero a mí, sacrifícaselo a Jehová. Y delante del ángel de Jehová, Manoa sacrifica el cordero como holocausto. Y así sucesivamente pudimos ir viendo como en Daniel 7:13, la visión del Hijo del Hombre al lado del anciano de días. Vimos que aún libros no incluidos dentro del canon, pero fueron considerados en los tiempos antiguos, como el libro de Enoc, habla del anciano de días y del Hijo del Hombre como dos personas. Y está muy lejos eso de ser algo que introdujeron entonces la iglesia romana en aquel tiempo, donde se atribuye que a partir de ese momento es que se habla de la Trinidad. Mentira del diablo. El anciano de días era una visión celestial, claramente en la Biblia, que muestra al Padre como el anciano de días, el inaccesible, al que los querubines y serafines tienen que taparse los ojos, los pies, para poder estar delante de él, y al Hijo del Hombre al lado. Y después fuimos viendo textos tan impresionantes. ¿Se recuerdan? Vimos hace poco como el mártir Esteban
Dice el texto, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo en Esteban y las dos personas, tal cual lo ve la visión de Daniel. Y hemos sido bendecidos con esta enseñanza. ¿Por qué? Porque mientras más firme usted tiene su fe, nadie lo mueve de la roca que es Jesucristo. Ningún viento de doctrina le va a venir a usted a desdibujar las tres personas. Como un Dios que se presenta en tres personas va a ser el Dios que establece la familia como una unidad. Hermanos, una familia es una unidad, son una sola persona. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una sola persona en pacto, en propósito. Y todos los hijos que entren dentro de ese pacto siguen conformándose como parte de esa misma unidad. El mismo Dios todopoderoso que establece la familia, ¿cómo nos establecería la familia? Como un núcleo de una unidad en diferentes personas, si Él no nos dio primero el ejemplo de que son tres personas, una familia también. Pero qué triste que hoy primero pues consideramos y le damos gloria a Dios por los corazones humildes, sencillos, que no juzgan este ministerio por vista, sino en justo juicio. Porque hay gente que está detrás de grandes iglesias. Vamos a ver, la iglesia más grande es la más bendecida, la más ungida. Vamos a ver. Y hoy se sientan en cualquier iglesia y cualquier viento de doctrina no saben qué están enseñando en esa iglesia. Por eso hoy desde ya le hacemos un llamado a todos los concilios de Panamá, iglesias de Dios, asambleas de Dios. Devuélvanse de sus malos caminos. Han permitido que entren doctrinas erradas a Panamá. Están concentrados en muchas cosas, eventos, congresos, actividades, premios, reconocimientos. Buscar a los más grandes para traerlos a Panamá. El más grande es Jesucristo y lo tenemos todos. Buscando grandeza de hombres, se desviaron del propósito del evangelio, que es rescatar las almas que se pierden, que es ser un testimonio de que somos hijos de Dios nacidos de la sangre del Cordero. Y hoy, hermano, para este cierre, vamos a seguir dando los últimos pincelazos para que esta doctrina no sea solamente algo que usted sabe de por sí, que son tres personas, sino que si en algún momento usted se consigue con alguien que ha sido fascinado, ha sido engañado, porque esta doctrina es errada al 100%. ¿Cuál, hermano? La que no cree en las tres personas. Esta doctrina enseña que Dios deja de ser Padre para ser Hijo y deja de ser después Hijo para entonces venir como Espíritu Santo. Otras formas de presentar esta distorsión es que Dios es lo que tú necesitas. Fíjate tú. Y esto está en video por personas que en este país son muy famosas, muy populares. La gente los sigue y no se dan cuenta que están blasfemando. Estas personas aseguran que Dios es lo que tú necesitas. Es decir, si usted necesita al Dios como Padre, bueno, Él es papá para ti, Él es Padre para ti. Que después, si tú lo necesitas como el Hijo, bueno, Él es el Hijo para ti. Que si después necesitas que sea el Espíritu Santo como está escrito, entonces Él es el Espíritu Santo para ti. Es decir, Él es lo que tú necesites según el momento. Los videos están, hermano. Lo que no hemos querido es mostrárselo, porque da vergüenza, da pena. Porque hasta se llaman apóstol y todo. Hasta apóstol se llaman. Apóstolas. Ya no es solo apóstoles, apóstolas. ¿A dónde vamos, hermanos? ¿Para dónde vamos? Cristo está a la puerta, hermano. Cristo está a la puerta, se está cumpliendo todo.
Cualquier otra iglesia hoy estaría hablando de Israel, porque el algoritmo es el que está ahora mismo, hermano. El algoritmo es el que corre. Te pone el título Israel y Gaza en cualquier video en YouTube y allá corre de una vez. Pero en esta iglesia no estamos correteando algoritmo ni tema del momento. Este es un tema serio, sí, lo que está pasando en Israel. Pero ningún tema nos debe de hacer descuidar lo más importante. Y lo más importante es que usted conozca a su Dios, conozca a Jesucristo y crezca. No estamos correteando el algoritmo ahora mismo de la guerra, no. Todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿sí o no? Yo pude decir, hermano, yo le puedo decir, Greg, ya se suspende, vamos ahí con un tema de Israel. Y nos metemos en el asunto, no. Es una situación delicada, sí lo es. Pero no es nada que no haya pasado antes. Lo único que ahora las redes sociales hacen que tú digas, ay Dios mío, ay, me da un paro, ay Dios mío, me caigo, agárrenme. Pero las guerras de antes, usted sabe que todavía no ha habido una sola guerra que supere en atrocidad a la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabía eso usted? Mis hermanos que estuvieron en Alemania, hermanos, las atrocidades que se dieron en los campos de concentración nazi, los experimentos satánicos de gente enferma que tomaban a los judíos para hacer experimentos con animales, cosas que mejor no se las digo, usted no está preparado. Todas esas cosas todavía no las superan las guerras actuales. Y hoy un ataque para allá y un ataque para acá, los creadores de contenido están desatados, hermano. Los reyes del terror como Garilí, buen siervo de Dios, Gabito Rodríguez, buen siervo de Dios, pero viven aterrorizando a la gente en vez de hacer que la gente se le revele Jesucristo. Se montan en los algoritmos. Debe darles vergüenza a estos hombres. Viven del YouTube. ¿Y Cristo para cuándo? Hoy vamos a seguir conociendo a las tres personas, porque a mí me importa más que usted siga conociendo a su Dios. Después habrá tiempo para eso. Después habrá tiempo para esos temas. Esta aberración que niega a las tres personas, hoy es el cierre de ese tema. Y para el cierre de ese tema, dejé reservado uno de los pasajes bíblicos que más contundentemente aclara de que son tres personas. Prepare su Biblia y vamos a ubicarnos en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta llena, rica en conocimiento, profundo conocimiento de todo lo relacionado a la ley y todo lo relacionado a la gracia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 1 que vamos a estudiar con detalle hasta donde podamos, vamos a ver algo muy especial. Vamos a ver cómo que es indiscutible que Dios deje de ser padre para ser hijo y deje de ser hijo para ser espíritu, o lo peor aún, que la gente, como dicen, que es lo que tú necesites. El llamado hoy es fuerte para esa gente, hermanos. Yo creo que hay gente mandándole estos videos a mucha gente que han escuchado en sus iglesias que no hay Trinidad según ellos. Hermanos, la carta a los Hebreos va a mostrarte una indiscutible representación del Padre como Padre y el Hijo como Hijo. En primera instancia, la razón de ser de la carta a los Hebreos en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Esos tres capítulos tienen un propósito: colocar a Cristo superior a todo lo que los hebreos consideraban superior o importante. La mayoría de los hebreos creían en los ángeles y adoraban a los ángeles. Nosotros creemos en los ángeles, pero no adoramos. La Biblia nos indica que no podemos adorar a los ángeles, y más importante, los ángeles no permiten que los adoren.
Desde el momento que un ángel permite adoración, cuidado, porque ese ángel es un caído o es el diablo mismo. Pero los ángeles de Dios no permiten adoración hacia ellos, solamente, como le dijo el ángel a Juan, adora a Dios. El propósito de esta carta es mostrar la superioridad de Cristo sobre, de Cristo sobre los ángeles, de Cristo sobre Moisés. Mostrar que Israel no entró en el reposo, pero la iglesia por Cristo sí entra en el reposo, porque el reposo es Cristo. Mostrar que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio de Aarón. Todo eso está allí en el 1, 2, 3 y 4. Ese es el comprimido de lo que usted se va a encontrar allí. La carta es dirigida a hebreos convertidos, hombres que dejaron el judaísmo, vienen al evangelio y ahora están extrañando los rituales judíos, los rituales hebreos. Por eso en la carta a los hebreos es donde usted consigue el texto que dice: no dejaos de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Dónde está eso? En la carta a los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos, añorando todas las usanzas y tradiciones judías, ya no encontraban sentido para reunirse. A ellos les encantaba el Sabbat, la comida del Sabbat, las lunas nuevas, los días festivos. Todas esas tradiciones ellos las añoraban y no le encontraban sentido a la reunión. Y por eso el texto, además de eso, había persecuciones. Y tenían miedo porque eran encerrados, llevados a los leones, quemados vivos. O sea, tenían muchas razones humanas para no congregarse. Nunca hay que desconectarnos del propósito de la carta. Es para ellos, pero aplica para nosotros. Aquí, en el capítulo 1, cuando Dios está haciendo esa diferencia de la superioridad de Cristo sobre ángeles, sobre Moisés, superior a Josué y superior al tabernáculo o al sacerdocio levítico, encontramos en el capítulo 1 lo siguiente. Verso 1. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta el Hijo todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó, ¿a dónde? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho, según el versículo 4, tanto superior. Aquí viene la primera distinción de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Póngame atención, vamos a ser expositivos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Escucha, hermano, por definición escritural, la palabra heredero solamente puede aplicar, únicamente puede aplicar al que recibe la heredad, la bendición, la propiedad de alguien mayor o alguien que le da a él la capacidad de recibir. Y en este caso se trata de herencia del Padre sobre el Hijo. La palabra herencia no cabe en ninguna manera para describir a una sola persona que se convirtió en otra. No cabe la posibilidad de que la palabra ser heredero de Dios aplique para un Dios que es según tú quieras. Si tú necesitas que sea padre, es padre.
Si tú necesitas que sea hijo, es hijo. Estaríamos haciendo mentiroso al Dios mismo. Dios hablando de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿De qué Dios está hablando allí? Del Padre. El Dios Padre hablando de muchas maneras antes, ahora nos habla por el Hijo. Yo no puedo hablar por mi hijo, dar testimonio de mi hijo y mi hijo dar testimonio de mí si no fuésemos dos personas. Sería imposible. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El versículo 5. Aquí viene algo muy importante, hermanos. Porque a cuál de los ángeles, aquí hay una pregunta. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, esto tiene que ver con los salmos, lo vamos a ver. Yo seré para él padre y él me será a mí hijo. Escucha, hermano. Si este texto no está más que claro que Dios, el Padre, está haciendo una primera distinción. Número uno, según la palabra de Dios en la revelación por el Espíritu, nos indica que a ningún ángel Dios le llamó hijo antes. Otro que vamos a resaltar en Hebreos capítulo 1 es la importancia de lo que significa ser primogénito. Vuelva a Hebreos capítulo 1 y sigamos leyendo en el verso 6. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce ¿a quién? Al primogénito en el mundo, dice, ¿quién dice? El Padre: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros como llama de fuego. Escúcheme, hermano. La palabra primogénito, usted sabe que significa primer hijo, ¿verdad que sí? Primero de muchos. Nuestro Señor, si no lo sabía, fue primero el unigénito y después fue el primogénito. Amén, dice Caleb ahí. Primero fue el único hijo. Cuando el Señor consigue cumplir la profecía, levantarse de entre los muertos, morir por ti y por mí y sentarse a la diestra del Padre, nos da paternidad a nosotros. Hoy Él se llama el primogénito de Dios, porque fue el primero de muchos que vendríamos por creer en Él. Nuestro Señor tiene dos títulos en ese sentido: primogénito, por ser el primero de muchos; el unigénito, cuando fue el único hijo antes de terminar la obra. Unigénito porque era el único cuando se encarnó. Y primogénito porque después que cumple la obra fue el primero de usted, de mí y de todos los que han creído en el Señor. La primogenitura tiene algo muy especial, hermano, que quizás en este sentido hoy va a ser mucho de bendición que usted comprenda esto para los que niegan las tres personas. Escucha esto, hermano. Salmo capítulo 2, verso 1. Vamos al Salmo, porque cuando usted está viendo la carta a los Hebreos, lo que el escritor sagrado está citando prácticamente es lo que está escrito en los Salmos. Salmo capítulo 2, verso 2, dice la palabra de Dios:
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cuántas personas usted está viendo allí? 2 personas. Ahí está el Padre, está el Hijo. O sea que el concepto del Hijo y del Padre no es algo del Nuevo Testamento. El concepto del Hijo y del Padre viene desde mucho antes. Por eso nosotros venimos en este estudio mostrando todo, porque en Isaías capítulo 9, no lo busque, verso 6, dice el profeta: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. El concepto de hijo y de padre no es algo de los evangelios o del Nuevo Testamento. David en los Salmos está diciendo: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Si es una sola persona, según tu necesidad, como lo dicen atrevidamente algunos, ¿por qué el Salmo diría contra Jehová y contra su ungido? ¿Por qué diría eso? Déjaselo en la pantalla un momento, Tito, por favor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra uno, Jehová. 2, contra su ungido, diciendo, verso 3, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Usted quiere que yo le explique este versículo, porque si no lo entendió yo se lo explico. Cuando el versículo 3 dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, es todo lo que usted está viendo hoy. Porque Satanás se levanta contra la ley de Dios, se levanta contra la iglesia, se levanta contra Dios. Por eso hay muchos anticristos según la palabra de Dios. Se están cambiando las leyes, hermanos. Hoy se está estableciendo una agenda 2030 satánica donde los niños se les quiere estar enseñando ya cosas terribles como masturbación a los niños. Se quiere legalizar la pedofilia ya, hermanos, para que todos los horrores que están escondidos y están saliendo a la luz por los élites y las jerarquías ya no sea un delito. Ellos se están curando anticipadamente. Usted puede hablar de cualquier cosa en la televisión secular, menos de Dios, porque lo cortan. El matrimonio homosexual se estableció ya, el aborto, etcétera. Todo lo que Dios estableció, el mundo dirigido por Satanás quiere desligarse de Dios. Por eso Dios se sacó de las escuelas, de las universidades en Estados Unidos. Usted no puede orar a la hora de comer. Por eso el Salmo dice rompamos sus ligaduras. Porque Satanás quiere que el mundo esté separado de Dios. Y por eso estamos nosotros aquí buscando de Dios. Porque nadie nos va a separar de Dios. Nada ni nadie nos va a separar de Dios. No importa lo que esté pasando, no importa las pruebas. Pero el mundo dirigido por Satanás dice rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El mundo no quiere estar sujeto a Dios. Y por eso en el 4 dice el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. El Señor se burla de esto porque nadie podrá quitar la ley, la palabra de Dios. Nadie, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Podrán tratar, usted podrá ver en la televisión todo eso, pero nada podrá quitar la palabra de Dios de la tierra hasta que el Señor venga, hermano. Pero aquí el salmista está mostrando las dos personas, está mostrando al Padre y al Hijo. Y para que usted vea que este salmo tiene que ver con Hebreos, donde usted y yo estábamos leyendo, fíjese que dice el 5 y al 7. Salmo 2, 5, 7. Luego hablará a ellos en su furor. ¿A quiénes? A los que quieren romper las ligaduras. ¿Dónde les hablará? En el tiempo de la ira, en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y los turbará con su ira. 6. Pero yo he puesto
mi rey sobre Sión, mi santo monte. 7. Yo publicaré el decreto, y es lo que cita Hebreos. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. De aquí sale lo citado en la carta a los Hebreos, del Salmo 2, verso 7. Allí mismo, si está en el Salmo, fíjese que dice el versículo 12. Está hablando el Padre. ¿Y sabe qué dice el Padre en el verso 12? Honrad al Hijo. 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y permanezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Y aquí usted dice amén, porque usted confía en el Señor. Usted no tiene que estar preocupado por la ira. Pero ¿de qué ira se está hablando aquí? Se está hablando de la ira del Cordero de Dios. El Padre dice: honren al Hijo para que el Hijo no se enoje. Quiere decir que el Hijo también tiene un tiempo de su venganza. Vendrá el tiempo de la venganza, el día de la ira del Cordero. Y te lo voy a demostrar más en la Biblia. Cuando el Padre dice: honren al Hijo, honrenlo a Él. No puede ser la misma persona. Señores que niegan esto, arrepiéntanse y devuélvanse. No importa tu título, no importa si eres apóstol o apóstala. Si esto te lo enseñaron en algún momento, arrepiéntase, cambie el rumbo. No condene a los que están en su iglesia al infierno, porque él dice, Juan, que el que niega al Hijo niega al Padre. No condene a su iglesia. El Hijo, el Padre dice: honrad al Hijo para que no se enoje el Hijo. Quiere decir que es otra persona. Pues se inflama de pronto su ira. ¿Cuál ira? La del Hijo. ¿Usted quiere ver dónde está la ira del Hijo registrada en la Biblia claramente en los tiempos finales? Corra conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 6. Vienen estudios escatológicos, viene el estudio de nuevo de escatología bíblica, arrebatamiento de la iglesia. Venimos con eso, ese es el próximo tema. Sepa que bíblicamente en Apocalipsis, el tiempo donde Apocalipsis registra que comienza la ira del Cordero es en Apocalipsis capítulo 6. Escuche, Apocalipsis 6. Mire lo que dice desde el versículo 15 en adelante. Acompáñeme, controles, para que la gente lo vea en la pantalla. Recuerde que el Salmo dice: honren al Hijo porque su ira se va a inflamar. Ahora Apocalipsis 6, hablando del Hijo, más claramente dice en el 6:15: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Mire lo que decían, lo que dirán. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira. ¿Cuál ira? La del Cordero ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? La ira del Cordero. El Cordero es nuestro Señor. El Cordero es la persona del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Yo no sé, hermanos, cómo logran ellos torcer la palabra de Dios de tal manera que terminan ellos engañándose a ellos mismos. Vamos a ver un pasaje muy revelador, donde los que contradicen tienen que ser avergonzados y usted edificado.
usted está siendo edificado. Usted conoce a su Dios, a su Padre, conoce al Hijo, conoce al Espíritu, y alabe a Dios por eso, alabe a Dios por eso. Veamos qué dice Apocalipsis 5, versículo 6. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire lo que viene en el 7. El cordero y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cómo usted puede discutir que el Señor está a la diestra del Padre y en la visión de Juan, el Señor, el Cordero, toma de la mano del Padre? Señores, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo se contradice eso? ¿De qué mano lo tomó el Cordero? ¿De su propia mano? ¿Lo tomó de su propia mano, señores, que contradicen esto? Modalistas, sebelianistas, unitarios, solo Jesús, Jesús solo. Todos ustedes arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Busquen de Dios. No se sabe quién les enseñó eso, pero cualquiera que les introdujo esa doctrina les hizo un daño muy grande. Y cualquiera que recibe la verdad de Dios como ustedes, Dios les está bendiciendo y son bienaventurados. Diga: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me enseñan tu palabra correctamente. ¿Cómo es posible? Lo leo de nuevo. Póngaselo en la pantalla, siervo. 5:7, para que nunca se les olvide. Y vino quien, el Cordero, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Wow. ¿Cómo juegan con las almas, hermanos? ¿Cómo no tienen temor de Dios? Escucha, hermano. Había un hombre llamado Abraham. Se le llama el padre de la fe. Los atributos y la bendición de Abraham son incontables. Según los temas, usted va indagando más cosas de los patriarcas de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y la palabra es tan rica, tan profunda, que siempre hay cosas nuevas, por más que le demos vueltas. Es una fuente inagotable, ¿verdad?, de sabiduría, de conocimiento, que nos bendice. Abraham, hermanos, además de creer a Dios, escuche, va a aprender algo muy interesante. Quizás usted va a escuchar esto por primera vez. Además de que Dios le da una palabra y él cree esa palabra, y no importa los años que pasaron, creyó, esperó, tambaleó, porque todo el mundo tambalea. ¿O usted no tambalea? Cometió su falla con la egipcia, pero Dios lo restauró, como hace con todos nosotros, y seguimos adelante. Pero ese hombre que creyó y salió sin saber a dónde iba, además de eso, y que por esa fe hoy usted se llama hijo de Abraham. Diga: yo soy hijo de Abraham, porque ese hombre creyó y le fue contado por justicia. Pero ese hombre hizo algo, escuche, ese hombre hizo algo grande que le permite a Dios. Ay, hermano, pero ¿qué acaso que Abraham le da permiso a Dios? Yo te voy a enseñar algo especial hoy. Lo que hace Abraham cumple un principio espiritual que le permite a Dios, así como lo oyes, que le permite a Dios entregar y enviar a su hijo. Si no hubiese habido un hombre en la tierra que tiene la capacidad de entregar su hijo, escuche, en Abraham
y Dios se cumple el principio de reciprocidad. Aprenda. Tenía que haber un hombre dispuesto a entregar el hijo que más amaba. Dios no es el Dios arbitrario que, bueno, porque a mí me da la gana, porque yo soy Jehová, yo voy a mandar a mi hijo que es Dios. No. En Dios se tienen que cumplir principios, preceptos, estatutos. Por eso que él no se podía presentar directamente el Señor y toma la forma del ángel de Jehová para no quebrantar principios. Porque los ángeles están diseñados y creados para interactuar entre Dios y los hombres. Porque Dios es el Dios que cumple su propia palabra. Él se sujeta a su propia palabra. Dios no envió a su hijo porque le dio la gana, porque yo lo mando y ya. Tenía que haber un hombre con la fe suficiente de que el hijo que más amó y lo pide Dios en el momento que el muchacho está cachorro, que está más... Mire, cuando el niño está así chiquito, el papá lo quiere, claro. Pero cuando el niño está cachorro, que ya usted se lo lleva a hacer actividades, se lo lleva al trabajo. Si es pastor, se lo lleva a pastorear como Abraham, a cuidar el ganado, las ovejas, a acomodar, a trabajar. Y cuando el niño está en esa edad de cachorro, el padre y el hijo, hay un apechamiento, hermano, que ahora es que lo quiere, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a nuestros hijitos jugando fútbol, ay, mi hijo, ahí está, gol, gol, ese es mi hijo, ya. Cuando Dios le pide a Isaac, a Abraham, es el momento que más lo ama. Cuando Jehová le dice al hijo que amas, la gente piensa que Jehová le está reprochando el amor a Abraham. No conocen las escrituras. No, Jehová no anda en celo, hermano, de gente, no. Es porque Jehová sabía que en ese momento el muchacho era el momento que Abraham más lo amaba. Tenía que haber un hombre con la fe suficiente para que el hijo que amó, el hijo de la promesa, y en el momento que más lo amaba, Dios dice, dámelo. ¿Lo quiere leer conmigo? Génesis 22:1. ¿El consejo sale? Aconteció, Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas, viene una aplicación fuerte, que probó Dios a Abraham. Esto es doquimazo de Dios, la prueba que viene de parte de Dios. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Verso 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ay. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aleluya. Escuche. Escuche la aplicación que viene para el tema de la Trinidad, para el tema de las tres personas. Imagínense cómo Dios escoge a este hombre, y este hombre tiene la fe para entregar ese hijo, y nos abre a nosotros. En el mundo espiritual se cumple un principio que se llama principio de reciprocidad. Había un hombre que pudo entregar a su hijo. Me gusta cuando veo a los hermanos apuntando. Todavía hay hermanos que apuntan. Ay, pastor, todavía hay hermanos que apuntan. Ese pastor, es que esa ya yo me la sabía. Ah, sí, tú te la sabes. Principio de reciprocidad. Dios ahora, delante de su trono, y no es porque Él necesite pedir permiso, pero es que es tan santo 3 veces, hermano, que tenía que ser legalmente. Un hombre entrega a su hijo por una palabra que Dios le da, no por cualquier palabra. Las cosas se hacen es por la palabra de Dios, no por cualquier palabra. Se abre el principio de reciprocidad, y entonces Dios envía a su hijo para morir por nosotros, sin que ese hombre hubiese tenido la fe suficiente para entregar su hijo. El
padre hubiese tenido o que esperar a otro que tuviese la fe, porque la salvación iba porque iba, hermano. Pero ahora Dios tiene el derecho legal, porque hasta Satanás está pendiente de lo que se hace bien y lo que no se hace bien. Satanás hubiera reclamado: pero ¿por qué tú mandas a tu hijo? ¿Pero por qué? Derecho legal. Este hombre creyó en mí, me entregó su hijo en el momento que más lo amaba, estuvo dispuesto a clavarle el cuchillo en el cuello. Fui yo el que lo detuve, y ese hombre me abrió el derecho legal entre los hombres de yo entregar ahora a mi hijo por todos. Aleluya. Si no sabía eso, apréndalo. Sí, es que Dios es Dios de principios, de preceptos, estatutos, mandamientos. No es el Dios arbitrario, aunque lo quiera hacer. Ahora viene la aplicación para el tema. ¿Cómo Dios le iba a pedir su hijo, el que más amaba, cuando más lo amaba, a Abraham, para entonces él ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Dios estaría engañando al mundo? ¿Reprendo al diablo? No. Dios pide un hijo porque él entregaría su unigénito y primogénito al mundo. Él no pidió un hijo para entonces hacerse: bueno, ya tú entregaste el hijo. Bueno, no, ahora voy yo. Él entregó un hijo en el momento del mayor amor. Y el amor del Padre sobre el Hijo, siempre eterno, grande, entregó el Padre el Hijo de su amor. Por eso que la Biblia dice que cuando el Señor estuvo en la cruz y entregó su espíritu, se detuvo la alabanza de los ángeles por primera vez en la eternidad. ¡Wow! Nunca en la eternidad se detuvo la alabanza de los ángeles. Solo cuando nuestro Señor entrega su espíritu al Padre, lo dice la Biblia, se detuvo la alabanza. El Padre dice: no quiero oír nada, no quiero escuchar alabanzas. Mi hijo acaba de entregar su vida. ¿Usted cree que el Padre no lloró? ¿Usted cree que el Padre no sintió? Lo mismo que sintió Abraham, sintió el Padre. Según la carta a los Hebreos 11:17, no lo busque, Abraham en su corazón mató a Isaac. Abraham estaba dispuesto, en su corazón lo mató. Por cumplir la orden estaba dispuesto. Fue Dios, fue el ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? El mismo Señor. Fue el ángel de Jehová quien le dijo a Abraham: detén tu mano. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Por eso, hermanos, que cuando nosotros decimos que es una aberración no creer en las tres personas, lo decimos con toda autoridad bíblica, con la autoridad de la palabra, hermanos. Yo le quiero hacer un llamado desde esta humilde iglesia a las asambleas de Dios, a sus directivos, presidentes, secretarios, todos, a las iglesias de Dios, director, secretario, todos, a la iglesia cuadrangular, director, secretario, todos, a la alianza evangélica, director, secretario, todos. Les hago un llamado. Cuando el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15 se juntó, no se juntaron para comer, no se juntaron para darse premios de 40 años, 50 años, 60 años de ministerio. No se juntaron para recibir el apóstol, el querubín y el serafín. No se juntaron para un congreso. ¿Usted sabe para qué se juntó el primer concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15? Para estar atentos y resolver cualquier cosa que atacara la fe del evangelio. Hoy las asambleas, las iglesias de Dios, la cuadrangular,
ya no se reúnen para tener cuidado de lo que entra y no entra a la iglesia del Señor. Aquí en Panamá, hermanos, entró el falso evangelio de la prosperidad en las narices de todos ustedes, en las narices de todos ellos, y nadie detuvo. ¿Dónde estaba la asamblea de Dios? ¿Dónde estaba la cuadrangular? ¿Dónde estaban todos los apóstoles? ¿Dónde estaban cuando esa basura entró aquí? ¿Dónde estaban cuando llegó el G12 del modelo de Jesús, del encuentro, el preencuentro y requete encuentro? Yo estuve presente en una reunión donde todos ustedes dijeron y sabían que eso era mentira y que eso era falso. Yo estuve allí. Allí estaban todos ustedes. Por la gracia de Dios me permitió sentarme en esa reunión en Osana. Yo estuve en ese salón. Más de 12 personas. Por algo Dios me sentó allí. Y todos ustedes reconocieron que el sistema G12 del modelo de Jesús era falso. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué se quedaron callados? Esto a mí nadie me lo contó. Dios me sentó en esa reunión. Yo lo escuché. Estaban todos ustedes. Cuando llega este evangelio de Jesús es el Cristo, nadie se dio cuenta cuando entró eso. Y tienen a la gente repitiendo como cotorras la misma cosa. No le enseñan a su iglesia nada nuevo, nada más que Jesús es el Cristo. Cuando llegan todas estas cosas nuevas, hermanos, cuando llegan todas estas mentiras, ¿dónde estaban los concilios de Panamá? ¿Dónde estaban? Cuando querían que fuera Cristo más la ley, el apóstol Pablo dijo un momento. Bernabé dijo un momento, vamos a hacer un concilio. Vamos a hacer un concilio, es que no es Cristo más la ley. No, vamos a pararle el asunto a esto. Cuando se hizo el concilio, según Gálatas capítulo 2, no fue para comer, no fue para beber, no fue para darse premios, no fue un congreso. Fue para resolver y atender los asuntos del Señor. Hoy estos concilios, estas asambleas, estos grandes apóstoles y grandes títulos ya no hacen concilio para guardar a las ovejas del Señor de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos apóstoles. Ahora ellos se convirtieron en parte de la falsedad. ¿Cómo lo pueden detener, hermanos, si ellos son parte del asunto? ¿Cómo lo pueden detener si ellos mismos son los que están diciendo que pacta con Dios, que ven que Dios te va a bendecir, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a todo? ¿Cómo lo van a detener si son ricos y millonarios a causa de ese modelo de Jesús que lo único que busca es la plata y la riqueza de la gente? Y en sus iglesias dicen que se compraron Rolex de $30,000. ¿Cómo van a defender a las ovejas de estas cosas? Por supuesto que no se iban a dar cuenta de que esta falsa doctrina que niega la Trinidad, si no se dieron cuenta y ahora son partícipes de eso, de las primeras cosas que menos se iban a dar. En Panamá, apóstolas y apóstoles están negando las tres personas. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Cómo es posible que eso entró y nadie se dio cuenta y nadie dijo nada? Encima de eso los invitan a sus iglesias. Vergüenza le deben dar. Vergüenza les debe dar. Por eso que Dios levanta remanentes como nosotros. No estamos sujetos a hombres, no estamos creyendo en hombres, hermanos. Aquí nos colocó Dios. Por eso yo les pido a ustedes, apoyen este ministerio contra todo lo que se levante. Sigamos adelante, porque somos y seremos ese remanente de Dios. Aleluya. Que no negocia la verdad. Y cuando hay que decir las cosas, las decimos con la palabra de Dios. ¿Dónde estaban ustedes? Si aquí en Panamá hay gente negando la Trinidad. A tres personas. Gente que creen en el modalismo y en ese sebelianismo. Les debe dar vergüenza. Haciendo congresos, atragantándose de comida y dándose premios. ¿Para qué? Los concilios se reunían para guardar la iglesia. No se reunían para darse premios ni nada de eso. Hermano, no me importa nada. Dios me llamó a esto.
El que no le conviene llamarse mi amigo eclesiásticamente, no me importa. El evangelio y el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, hermano. Si usted me quiere acompañar en esta tarea, diga un fuerte amén, aleluya, diga amén. Vamos a seguir adelante. Alabado sea Dios. El celo, hermano, de la casa del Señor me consume como a Cristo. Por eso que entiendo cuando Jesús dio el azote de cuerda, hermanos. Por eso entiendo a mi maestro, a mi Señor y mi Salvador. Cuando entra a la casa y dice: la casa de mi Dios, casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hoy vemos lo mismo, hermano. Para terminar y cerrar, sepa esto, hermano. La comunión cristiana es trinitaria. Escuche, voy a decirle todo lo que es trinitario, que incluye la salvación. ¿Cómo negar esto? Sí, hermano, esta es una enseñanza con celo santo. La comunión cristiana es trinitaria según la carta a los Corintios, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Lo repito, la comunión de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, es trinitaria. Mira que apenas empezamos a predicar estas cosas, los controles de una vez empiezan a, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Esto es espiritual, hermano, no le quepa ni la menor duda. Ya están los muchachos luchando con la señal y con las cosas. ¿Por qué será? ¿Ah? ¿Por qué será? Así es, porque sacude el mundo espiritual. Sacude. El diablo no tiene problema con esas iglesias, hermano. Tiene problema con los que tenemos este negocio, este llamado. La comunión cristiana es trinitaria según 2 Corintios 13:14. Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, mire, el amor de Dios, claro que es el Padre, y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. La comunión de Dios es trinitaria. La devoción cristiana es trinitaria. Según Judas 1, 20 y 21, la devoción cristiana es trinitaria. Verso 20 de Judas: pero vosotros, amados, mire lo que dice: edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21. Conservándoos en el amor de Dios el Padre, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 3 personas. La devoción cristiana es trinitaria. ¿Qué dice Mateo 18, 19? Que el bautismo cristiano es trinitario. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El ministerio cristiano es trinitario. Según 1 Corintios 12:4, del Padre son las operaciones, de Cristo son los ministerios y del Espíritu Santo son los dones. Los ministerios son trinitarios. La salvación misma es trinitaria. Y eso está según Tito 3:4, porque aquí es de la palabra, hermano. De todo lo que le estoy diciendo, le estoy dando los textos bíblicos. Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador,
y su amor para con los hombres. Mire cómo la salvación es trinitaria. Verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Verso 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso 7. Para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Ahí están las tres personas. El verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, hablando del Padre, y hablando de la justificación en Jesucristo, y también por la renovación del Espíritu Santo. Todo eso hablando de salvación. Allí están las tres personas. La salvación cristiana es trinitaria, hermanos. Esta enseñanza nunca nadie se la va a poder quitar a ustedes, hermanos. Estas son enseñanzas que quizás algunos subestiman y digan: no, eso no es necesario. Sí. Hay mucha gente, hermanos, que están caminando un evangelio bastante errado. Ya estas falsas doctrinas hasta se combinan, porque el evangelio de la prosperidad de las mega iglesias también se aplica en las mega iglesias del modelo de Jesús. Esta gente de los unitarios, los solo Jesús, los Jesús solo, estos que no creen en la Trinidad, váyales a ver sus templos, megatemplos. Predican el evangelio de la prosperidad también. Muchos de ellos hacen encuentros, superencuentros y reencuentros. Quizás ustedes, igual que yo, también participamos de iglesias que hacen encuentros. Tal vez a usted todavía no le queda claro en qué eso está mal, pero aquí se lo vamos a enseñar más adelante, se lo vamos a refrescar. Pero de allí nos sacó el Señor, porque es una doctrina errada, no es bíblica, no es apostólica. Usted está un poquito tarde quizás con eso. Eso no es bíblico, hermano. De allá salimos también. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban nuestros concilios? ¿Dónde estaban nuestros jerarcas? ¿Qué hacían? Y como yo fui testigo, hermano, presencial, yo sé que todas estas cosas cuando llegan, todos ellos las saben, todos ellos las conocen. No es que ellos no saben, ay, que cómo llegó esa falsa doctrina, no nos dimos cuenta. Ellos saben todo. Ellos saben todo. Ellos saben todo. Pero si yo quisiera agradar a los hombres, como dice Pablo, yo no sería siervo de Cristo. Y por eso hoy yo lo puedo decir. Porque muchos de ellos fueron amigos míos de forma hipócrita. Fueron hipócritas. Solo les importaba mi jugosa ofrenda. Nunca reconocieron mi ministerio. Solo les importaba qué tanto podía yo dar a un ministerio. Solamente les importaba eso. Yo no estoy mencionando nombres, pero ustedes saben quiénes son. Pero hasta aquí me ayuda el Señor. Y si ustedes me acompañan y la bendición de Dios y del Espíritu Santo nos ayuda, vamos a seguir adelante. Y este proyecto no es de hombre, este proyecto nació en el corazón de Dios, hermanos. Y lo vamos a hacer. Y sabemos que los que vengan a este ministerio van a ser hombres y mujeres comprometidos, no por emociones. No importa la prueba, no importa la lucha, no importa la situación, nos vamos a sobreponer ante toda prueba y vamos a seguir adelante. Hay mucha gente que está esperando ministerios con palabra no adulterada, que no estén mirándote para ver qué tienes, para ver cuánto traes,
que no están queriendo ver qué tienes en tu casa para saber si tu ofrenda concuerda con lo que están viviendo ellos. No, aquí no van a haber grupos, hermanos, de clases sociales. Aquí vamos a ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar. Vamos a llorar cuando hay que llorar y vamos a reír cuando hay que reír y nos vamos a gozar cuando nos tengamos que gozar, porque seremos un ejemplo de iglesia para la gloria de Dios. Lo vamos a hacer. ¿Cuántos lo creen? Padre, te damos gracias por esta noche, Señor, por esta palabra que tú nos has dado y a través de esta enseñanza, Señor, te pedimos, Señor, que tú redargullas a todos los que necesiten devolverse de sus malos caminos, Señor. Este ministerio, esta iglesia ha decidido seguir a Cristo. Y por eso, Señor, porque hemos decidido seguirte a ti, te damos gracias hoy, porque tú, como nuestro Señor, hoy te revelas a nosotros. Hoy el Padre se revela, hoy el Espíritu se revela y entendemos por la palabra y por el Espíritu el conjunto de la deidad, por pacto, por objetivos, para salvar al mundo, decidieron ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, revelarse en la palabra como tres personas. Gracias, Señor, porque hemos podido entender que el Padre Celestial no tiene que dejar de ser Padre para ser Hijo. Porque hubo un hombre llamado Abraham que estuvo dispuesto a entregar su hijo. Y tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Abraham entregó su hijo y tú también, Padre Celestial, entregaste tu hijo. Señor, y así como Isaac estuvo dispuesto a cargar la madera y subir la colina sin reprocharle a Abraham, así mismo, Señor, estuviste dispuesto a cargar la cruz, Señor, sin reproche, subir al monte Calvario y entregar tu vida así como lo hizo Isaac, Señor. Tú no eres hombre para mentir, Señor. Tú no le pedirías un hijo a un hombre si tú no entregarías también a un hijo. Tú eres santo, 3 veces santo, Señor. Y por eso te damos gracias, porque hemos recibido este fundamento, esta enseñanza que nadie nos los va a quitar, Señor. Esta enseñanza se quedará. Yo oro a ti, oh Dios, para que esta enseñanza se quede en nuestros corazones. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe.